Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan hoy. En esta sesión vamos a hablar sobre la consulta previa, una mirada desde los estándares de protección de derechos para la prevención del daño antijurídico. Y para estos efectos compartiré con ustedes mi pantalla. Bueno, durante el día de hoy vamos a hablar sobre la consulta previa. En una primera parte abordaremos las generalidades de la consulta previa, así hablaremos sobre el marco normativo de la consulta previa, qué es la consulta previa, los sujetos que participan en la consulta previa, las características, los principios de la consulta previa y cuándo ésta debe adelantarse. En una segunda parte abordaremos el procedimiento y algunas recomendaciones para la consulta previa, abordando así las etapas de la consulta, las salvaguardias que se establecen y unas buenas prácticas en materia de consulta previa. Empecemos. En relación con el marco normativo de la consulta previa, tenemos un marco normativo de carácter internacional, constitucional, legal y reglamentario. En relación con el marco normativo internacional, tenemos que el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el cual fue incorporado en el derecho interno mediante la Ley 21 de 1991, establece en sus artículos 6.1 y 7 las obligaciones que tienen los estados de consultar previamente a los pueblos indígenas y tribales cuando se prevean medidas legislativas o administrativas que sean susceptibles de afectarles directamente. En este mismo sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en sus artículos 19 y 32, se refieren expresamente al consentimiento libre e informado que debe lograrse frente a las comunidades cuando se prevean medidas legislativas o administrativas que les afecten. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si bien no se establece un artículo expreso sobre la consulta previa en este instrumento internacional, sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la importancia y la obligación que tienen los estados de adelantar la consulta previa por ser este un principio del derecho internacional público. Esto ha sido reiterado, por ejemplo, en el caso Sarayaku contra Ecuador. En este mismo sentido, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que el derecho a la consulta previa se encuentra cimentado, entre otros, en esta relación que tienen las comunidades con sus territorios y en el respeto de sus derechos, el derecho a la propiedad colectiva y a la identidad cultural. En diversas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la necesidad de proteger a las comunidades étnicas a través de la protección de las garantías de la consulta previa. Así, en el caso de, por ejemplo, en el caso de pueblo indígena Quichua de Sarayaku versus Ecuador, en el caso de Saramaca versus Surinam, caso de la comunidad indígena Sacoyamaxa contra Paraguay, caso de la comunidad indígena Yaqueaxa contra Paraguay, caso de la comunidad Garifuna de Punta de Piedra y sus miembros contra Honduras, caso de la comunidad Garifuna Triunfo de la Cruz versus Honduras, caso de pueblos Caliña y Locoño versus Surinam. Esto, entre otros casos en los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha protegido el derecho a la consulta previa y ha establecido unas salvaguardias específicas para las comunidades étnicas, comunidades indígenas y tribales. En este mismo sentido y en relación con el marco normativo, tenemos un marco normativo constitucional. La Constitución Política de Colombia ha garantizado y ha protegido los derechos de las comunidades indígenas en diversos artículos. Así tenemos el artículo primero, el artículo séptimo, el artículo 63, el artículo 286, el artículo 329, en los cuales se establece que Colombia es un Estado pluralista. Y asimismo, se establecen garantías y protección para la propiedad colectiva. En este mismo sentido, específicamente el artículo 330 constitucional ha establecido que las decisiones que se tomen en relación con la explotación de los recursos naturales, en estas el gobierno deberá propiciar la participación de los representantes de las respectivas comunidades que se vean afectadas en este sentido. Asimismo, el artículo 55 transitorio de la Constitución Política de Colombia ordenó al Congreso de la República expedir una ley para reconocer a las comunidades negras que son ocupantes de baldíos en las zonas rurales, obligación la cual se cumplió a través de la ley 70 de 1993.
Asimismo, bueno, tenemos un marco legal, se establece en la ley 21 de 1991, hizo la incorporación al derecho interno del convenio de la OIT antes mencionado, y la ley 70 de 1993, en su artículo 44, establece el mecanismo de protección para las comunidades negras, el que puedan hacer la participación en el diseño y elaboración de los estudios de impacto ambiental. Asimismo, la Ley 99 de 93, o Ley Ambiental, en su artículo 76, establece que para la explotación de estos recursos naturales deberá adelantarse la consulta previa frente a los representantes de las comunidades. De la misma forma, el Código Contencioso Administrativo, el CEPACA, o Ley 1437 de 2011, establece en su artículo 46 la obligatoriedad de la consulta. Establece así que esta deberá adelantarse so pena de nulidad de la decisión que sea tomada si no se adelanta de esta forma. Esto representa una novedad en relación con el 01 del 84 que no incorporaba dicha disposición. En relación con el marco reglamentario, tenemos que el decreto 1372 de 2018 reguló el espacio nacional de consulta previa ante las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar a las comunidades negras. Asimismo, el decreto 2353 de 2019 hizo modificaciones a la estructura del Ministerio del Interior, el decreto 2893 de 2011, regulando así las dependencias que, como veremos más adelante, son las encargadas dentro del Ministerio del Interior de adelantar la consulta previa. Y las directivas presidenciales, las cuales han tenido una relevancia bastante grande en relación a reglamentar lo respectivo al procedimiento de la consulta previa. Así las cosas, mediante la Directiva 10 de 2013, modificada por la Directiva Presidencial 08 de 2020, se reguló el procedimiento de consulta previa. En relación con la jurisprudencia nacional, tenemos que la sentencia SU 123 de 2018, así como diversas sentencias de la Corte Constitucional, tanto en vía de acción de tutela, sentencias T, como sentencias de constitucionalidad, sentencias C, se han pronunciado ampliamente en relación con el derecho a la consulta previa. La Corte Constitucional reportó entre enero de 2019 a abril de 2023 un número aproximado de 597 acciones de tutela radicadas en las que se invocaba específicamente la violación al derecho a la consulta previa. Es decir, que la acción de tutela ha sido ampliamente utilizada para la protección de este derecho y la Corte Constitucional así lo ha reconocido. Por su parte, en el Consejo de Estado también se ha estudiado la consulta previa en diversos casos, tanto acciones constitucionales, acciones de tutela, como en casos en los que se ha demandado la nulidad y restablecimiento del derecho por la violación a la consulta previa. ¿Qué es la consulta previa? Bueno, la consulta previa es un derecho fundamental y un mecanismo de participación que tienen las comunidades étnicas de participar cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas, también proyectos, obras o actividades que sean susceptibles de afectarles directamente. La consulta previa busca propiciar un diálogo intercultural que garantice la participación real de las comunidades y efectiva de ellas sobre los aspectos que estos proyectos, obras o actividades pueden afectarles directamente. Esto para proteger su integridad, para proteger su derecho al desarrollo. La consulta previa le permite una participación efectiva a la comunidad para dar su aprobación frente al proyecto, obra o actividad que se desea establecer. Es además una obligación que está directamente relacionada con las obligaciones internacionales que tiene el Estado colombiano, entre estas las establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras obligaciones que le permite garantizar la autonomía, la participación y los derechos al desarrollo propio de las comunidades. ¿Quiénes son los sujetos que participan en la consulta previa? Tenemos como principal sujeto y responsable de adelantar la consulta previa las instituciones del Estado. Estas en cabeza del Ministerio del Interior
quién es el responsable y quién es la autoridad encargada, como lo vamos a ver un poco más adelante. Asimismo, tenemos como responsable, tenemos el responsable del proyecto como uno de los sujetos, quien es el interesado finalmente en adelantar la medida que es el proyecto, obra o actividad. Tenemos asimismo a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, las comunidades rom y las comunidades indígenas, que son a favor de quien se va a adelantar el proceso de consulta previa. Dentro de las comunidades indígenas tenemos que aproximadamente el 58.3% de la población de la comunidad indígena habita en unos 717 resguardos de propiedad colectiva. Estas se encuentran representadas por sus cabildos, mayores, menores, y se encuentran representadas a través de sus resguardos. Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, quienes se encuentran representadas, bueno, las comunidades negras son un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen su propia cultura, comparten su historia, comparten tradiciones, costumbres. Tenemos a las comunidades raizales, que son propias del archipiélago de Providencia y Santa Catalina, y las comunidades palenqueras, quienes tienen su forma ancestral y originaria de organización a través de sus consejos comunitarios o palenques. Tenemos los pueblos rom y gitanos, que según el censo de 2018 hay aproximadamente 2.649 personas rom que viven en Colombia, habitan en diversos territorios de Colombia, en diversos departamentos, y han sido reconocidos mediante decreto 2957 de 2010 del Ministerio del Interior, en la cual se reconocen unas compañías y organizaciones rom en Colombia. Tenemos, como lo mencionamos, a las instituciones del Estado, quienes son los responsables de adelantar la consulta previa, y esto en cabeza del Ministerio del Interior. La dirección, y específicamente en la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa. Dentro del Ministerio del Interior tenemos diversas direcciones con competencias relacionadas al tema de consulta previa. Digamos, en un primer lugar tenemos a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa y la Subdirección Técnica de Consulta Previa, quien lidera el proceso de consulta previa. Tenemos a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, y tenemos a la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM, que, como veremos más adelante, se encuentran articulados directamente con la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa y quienes proporcionan también información cuando se va a adelantar este procedimiento. La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa tiene sus competencias específicas, así como las demás direcciones, en el Decreto 2353 de 2019. Como mencionamos, tenemos también el responsable del proyecto, quien es el interesado finalmente en ejecutar el proyecto, obra o actividad que se va a adelantar, y el cual también, además de la consulta previa, deberá adelantar los demás procedimientos que resulten necesarios, como las licencias ambientales, y deberá garantizar que estos pasos se cumplan para poder, antes de adelantar su proyecto, obra o actividad respectiva. Asimismo, tenemos el Ministerio Público, quien acompaña los procesos de consulta previa, quien se encarga de velar por la transparencia y el proceso que se adelanta, y también esto puede estar acompañado por el defensor del pueblo o sus delegados, quien podrán participar en los espacios y los estudios que se adelanten en razón de la propuesta que se adelante del proyecto, obra o actividad. Bueno, en relación con las características de la consulta previa, tenemos tres principales. La consulta debe ser previa, libre e informada. Previa responde a que debe ser oportuna y anterior a la medida que se va a adelantar, es decir, que precisamente la toma de la decisión, debe ser anterior a la toma de decisión de la medida legislativa o administrativa que se va a efectuar. Debe ser libre, porque debe estar libre de cualquier tipo de interferencias, y debe ser precisamente una oportunidad para que las comunidades puedan valorar conscientemente las ventajas y las desventajas del proyecto, obra o actividad que se desea adelantar. Debe ser informada, y esto responde directamente al derecho de información que tienen las comunidades. Es decir, y como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
especialmente en el caso Saramacca contra Surinam de 2007, hay un deber que tienen los estados de brindar toda la información y los conocimientos de todos los aspectos relevantes, incluidos los riesgos que se van a generar con ese proyecto, obra o actividad o esa medida legislativa, administrativa que se desea adelantar, para que las comunidades con esta información completa puedan precisamente valorar y tomar una decisión informada respecto de si desean o no que se pueda adelantar dicha medida. En relación con los principios orientadores de la consulta previa, tenemos el principio de buena fe. Este principio es un principio que debe guiar todas las actuaciones de las partes precisamente desde el inicio, desde que se está intentando lograr un acuerdo, que las negociaciones sean informadas, que sean genuinas, que sean constructivas, que se evite cualquier demora injustificada y que precisamente los acuerdos que se logren luego se implementen de buena fe. No se actúa de buena fe, por ejemplo, cuando se busca distorsionar la consulta previa o ofrecer dinero o dádivas a ciertos miembros de la comunidad. No se actúa de buena fe, por ejemplo, cuando en vez de adelantar la consulta previa, el procedimiento de consulta previa se agotan simples reuniones informativas o audiencias públicas que realmente no tienen en las que la comunidad no puede tener una incidencia real en la decisión que se va a adoptar por parte de las autoridades. En relación con el principio de participación, tenemos que precisamente la consulta debe permitir que la participación sea una participación real y efectiva. Esto significa que la simple notificación a las comunidades, la celebración de reuniones o de audiencias públicas no suplen el requisito de consulta previa, que tiene precisamente su procedimiento específico. El procedimiento flexible responde, como lo ha dicho la Corte Constitucional, que si bien sí existe un procedimiento que está claro y está precisamente regulado, este debe poder adaptarse a la diversidad de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes o las comunidades Rom. El diálogo y bilingüismo. Esto responde a que la consulta previa debe partir de un diálogo intercultural, como lo ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia de SU 123 de 2018, y que este diálogo se da entre iguales. Y bilingüismo porque debe proporcionarse en la lengua específica de las comunidades étnicas y si no se tiene una lengua en común en la cual se puedan comunicar. Y la representatividad responde precisamente a que debe identificarse claramente quiénes son las autoridades que representan a aquella comunidad con la cual se va a acordar el proyecto, adelantar el proyecto, obra o actividad o la respectiva medida. El respectivo cacique, los cabildos, cabildo mayor, cabildo menor, el consejo de mayores, el consejo comunitario, y identificar claramente quiénes son las autoridades representativas, pues es con ellas que precisamente deberá adelantar el proceso de consulta previa. Como lo mencionamos, este diálogo es un diálogo intercultural y, como lo ha reiterado la Corte Constitucional, es un diálogo entre iguales. Esto implica que no existe el derecho de veto. Esto es que las comunidades no pueden negar, no pueden vetar la decisión que se va a adelantar. Esto vamos a ver un poco más adelante, pero por su parte tampoco el Estado puede imponerla arbitrariamente. Este diálogo es un diálogo que debe ser constructivo, genuino y debe buscar realmente un acuerdo. ¿Cuándo debe adelantarse la consulta previa? La consulta previa debe adelantarse cuando se prevean medidas legislativas, administrativas, proyectos, obras o actividades que sean susceptibles de afectar directamente a las comunidades étnicas. Sobre esto, la Corte Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia un criterio de afectación directa, especialmente en la sentencia de SU 123 de 2018. Ha mencionado que la afectación directa es ese impacto, ya sea positivo o negativo, que pueda tener una medida sobre las condiciones sociales, económicas o culturales que tienen las comunidades étnicas. Procederá entonces la consulta previa cuando
existe evidencia razonable de que una medida es susceptible de afectar directamente a una comunidad, a un pueblo indígena o a una comunidad afrodescendiente. O cuando digamos, esto como para entenderlo o concretarlo un poco más, la Corte Constitucional también ha dicho que hay una afectación directa cuando se altera el estatus de la persona o de la comunidad, bien sea porque se imponen restricciones o gravámenes o porque por el contrario se confieren beneficios. Es decir, que la consulta previa procederá frente a afectaciones de carácter positivo o negativo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, defensores y defensores del Estado. Bueno, cuando hablamos de medidas legislativas, si bien la norma por su carácter general, impersonal y abstracto, por regla general, no establece afectaciones, la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto indicando que en algunos casos particulares, cuando se prevén disposiciones normativas que son susceptibles de afectar a las comunidades étnicas, entonces deberá adelantarse el proceso de consulta previa. Esto también se ha establecido para efectos de los tratados internacionales. Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas sentencias de constitucionalidad cuando adelanta el control oficioso de los tratados internacionales, y al respecto ha establecido que precisamente los tratados internacionales deberá adelantarse la consulta previa cuando exista una afectación a las comunidades étnicas. Esto, en estas sentencias de constitucionalidad, de control directo que se ha establecido, en algunos casos específicos la Corte Constitucional ha dicho claramente que no resultaba necesario adelantar la consulta previa, como en el caso, por ejemplo, de tratados de libre comercio que se han adelantado con los Estados Unidos o con Canadá, indicando que no hay una afectación directa a las comunidades, pero hay otros casos específicos en los que precisamente se involucran afectaciones a los territorios de las comunidades, en los cuales la Corte Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del tratado internacional, indicando que debía adelantarse la consulta previa. Entonces, las minorías étnicas deberán ser consultadas frente a tratados de carácter ya sea multilateral o bilateral, y esto debe ocurrir antes de que el instrumento internacional sea sometido a aprobación del Congreso de la República, ya sea durante la fase de negociación o antes de la firma del tratado, para que en cualquier momento pueda renegociarse dependiendo al resultado de la consulta previa. Si esto no se efectúa, las posibilidades de que se declare la inconstitucionalidad del tratado internacional van a ser mucho más amplias. Una vez se adopte el tratado internacional, la Corte Constitucional también ha indicado que las medidas legislativas o administrativas que se tomen a partir de esa adopción del tratado también deberán consultarse, deberán surtir el proceso de consulta previa. Bueno, en relación con las medidas administrativas, tenemos que hay medidas como la explotación de los recursos naturales en el territorio, como proyectos de hidrocarburos, explotación minera, proyectos de infraestructura, proyectos de transmisión de energía y generación de energía, en los cuales requieren en su mayoría trámites de licencias ambientales. Precisamente deberá adelantarse el proceso de consulta previa para garantizar que estas medidas administrativas, que son las que surgen a partir de la decisión que toman las entidades pertenecientes a la rama ejecutiva en ejercicio de su función administrativa, precisamente agoten y vayan blindadas ya con el requisito de consulta previa agotado. Estos requisitos, en su mayoría, la explotación de recursos naturales que se da, deberá adelantarse también otros trámites como las licencias ambientales, la cual, de acuerdo a la Ley 99 del 93 y el Decreto 1066 de 2015, para esto deberá adelantarse primero la consulta previa con las comunidades, y de manera posterior, ahí sí se puede adelantar el trámite de licencia ambiental. También se prevé para proyectos de infraestructura de energía. Esto lo incluye el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 2294 de 2023, en lo cual se establece que una novedad, y es que cuando se vaya a adelantar el proyecto de infraestructura de energía,
en el marco de estos proyectos de renovación energética que está viviendo el país, bastará únicamente con dar inicio al procedimiento de consulta previa y la certificación de procedencia o no a la consulta previa que profiere la Autoridad Nacional de Consulta Previa, como lo veremos más adelante. Asimismo, en la erradicación de cultivos de uso ilícito con glifosato, la Corte Constitucional se ha pronunciado ampliamente, especialmente en sentencias de 2017, en la cual se estableció que por el criterio del principio de precaución debía darse la suspensión de erradicación de usos de cultivos de uso ilícito y que debía, en todo caso, siempre debía adelantarse la consulta previa con las comunidades que podían ser afectadas. Esto se reiteró en sentencia 413 de 2021, mediante la cual la Corte Constitucional declaró que una resolución de la ANLA en la cual se tomaba una decisión sobre una licencia ambiental debía haberse agotado primero la consulta previa con las comunidades étnicas afectadas. Asimismo, frente a algunas actuaciones efectuadas por la fuerza pública, tenemos que respecto a estas actividades militares, intervenciones militares, la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, en sus artículos, el artículo 30, el parágrafo segundo, se ha indicado expresamente que cuando se prevean estas actividades militares, debe darse únicamente por una razón de interés público o que las comunidades deben autorizar directamente esta actividad militar. En este sentido, diversos pronunciamientos del relator especial que se pronuncia sobre la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, el relator James Anaya, se ha pronunciado indicando que aun cuando procedan razones de interés público, esta consulta previa deberá adelantarse con las comunidades siempre que se prevea, por supuesto, porque se prevé una afectación a estas. Así, en la sentencia T005 del 2016, la Corte Constitucional se pronunció sobre un caso específico del cual hablaremos un poco más adelante, en el cual precisamente indica que las intervenciones de las actividades militares deben ser las mínimas y que deben contar con la consulta previa de las comunidades. Y por último, sobre la gestión catastral en unos territorios étnicos, punto sobre el cual el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 2294 de 2023, se ha pronunciado indicando que cuando se va a adelantar el catastro, estas actuaciones de gestión catastral, catastro multipropósito en comunidades étnicas, esta deberá pasar por el proceso de consulta previa. ¿Cuándo debe adelantarse la consulta previa? Entonces, también en este sentido se ha creado, la Corte Constitucional se ha referido a este concepto de afectación directa, haciendo una diferenciación entre la afectación directa y la afectación directa intensa. En este sentido, la SU 123 de 2018, la Corte estableció que cuando se trata de procesos que generan una afectación directa e intensa, es decir, cuando se ponga en unos casos específicos que ya vamos a ver, debe mediar el consentimiento libre e informado del grupo étnico. Es decir, cuando haya un traslado o reubicación del grupo indígena o tribal de su lugar de asentamiento, cuando haya almacenamiento o depósito de materiales peligrosos o tóxicos en sus territorios, o cuando se prevean medidas que impliquen un impacto social, cultural y ambiental que ponga en riesgo su subsistencia, deberá, más allá de lograrse la consulta previa, debe lograrse el consentimiento libre e informado. Esto significa que cuando haya una afectación directa intensa, como en estos casos, será necesaria la anuencia del pueblo étnico y que en un principio es vinculante. Mientras que en las otras medidas, cuando la afectación sea directa pero no intensa, procede la consulta previa. La Corte Constitucional también se ha referido ampliamente sobre este concepto de afectación directa, indicando que
cuando se perturban estructuras sociales, que se da una afectación directa cuando se perturban las estructuras sociales y espirituales de la comunidad, o se impongan unas cargas específicas que modifiquen su situación jurídica. Y bueno, veamos algunos ejemplos como para que esto sea un poco más práctico. La Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han estudiado ampliamente la consulta previa en casos reiterados. Y, por ejemplo, tenemos un caso en el que se buscaba regular a través de una ley la manera como se haría la exploración y explotación minera. Se establecía específicamente una reforma al Código de Minas, y en la cual la Corte Constitucional indicó que, como lo habíamos mencionado, si bien una norma general, impersonal y abstracta, por regla general, no genera una afectación directa, en algunos casos hay algunas disposiciones que precisamente vinculan territorios étnicos y que pueden generar una afectación a estas comunidades, en cuyo caso deberá adelantarse la consulta previa. Asimismo, hubo un caso en el que se suscribió el Acuerdo para el Desarrollo Integral y Asistencia Básica de las Poblaciones Indígenas Wayuu de la República de Colombia y la República de Venezuela, en la cual la Corte Constitucional indicó que efectivamente había una afectación a las comunidades étnicas, a las comunidades Wayuu, y que en este caso debía haberse agotado el proceso de consulta previa, razón por la cual declara inconstitucional el tratado bilateral que se había suscrito en su control inmediato de constitucionalidad. Un decreto que pretende regular el concurso para el ingreso de etnoeducadores afrocolombianos y raciales a la carrera docente, en el cual el Consejo de Estado también se pronunció, recordando que la afectación, ya sea positiva o negativa, siempre será necesario adelantar la consulta previa. Y bueno, para este caso específico extendió y entendió que las medidas legislativas también hacían referencia de forma amplia al decreto, y que en este caso se había violado la reserva de ley y también se había vulnerado la consulta previa por no haberse adelantado. Cuando se desea afectar la construcción de una carretera, como por ejemplo un guía a Candía, en los resguardos en Vera de Pescadito y Chirima Toloque, en este caso específico la Corte Constitucional, en la cual se ha pronunciado ampliamente sobre construcciones de carreteras y cómo estas pueden afectar a las comunidades étnicas. Cuando resulte necesario el reasentamiento de los habitantes de una región, como el caso de estas comunidades pertenecientes a las comunidades de negros afrodescendientes de los corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, de La Guajira, en un proyecto de explotación de carbón en la zona de La Guajira. En este caso específico, la Corte reiteró que para el caso de los reasentamientos de las comunidades, cuando este resultara necesario, requeríamos el consentimiento libre e informado, como ya lo habíamos mencionado. Es decir, que se requería la anuencia específica, la voluntad específica de las comunidades, como en este caso, para que pudiese proceder la reubicación o el reasentamiento de estas familias. Cuando se busca una licencia ambiental para aprovechamiento de los recursos naturales y este impacta en una comunidad étnica, precisamente, como lo mencionamos, antes de adelantar el proceso de licenciamiento ambiental, de cara al decreto 1066 y a la ley 9993, ley ambiental, deberá adelantarse en primer lugar la consulta previa antes de este requisito. Cuando se busque la instalación por empresas privadas de torres y antenas de comunicaciones, ya sea para datos, telefonía y televisión y radio, como ocurrió en un caso específico con los indígenas arahuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la cual precisamente la Corte Constitucional estableció que para el caso de estas empresas privadas de comunicaciones debía adelantarse el proceso previo de consulta previa, el proceso de consulta previa. Para este caso también la Corte Constitucional dio órdenes en relación con las bases militares que se encontraban instaladas en esta comunidad, indicando que debía adelantarse el proceso de consulta previa para poder definir la presencia o no de estas bases que se encontraban incluso antes de la suscripción del convenio, de la ratificación del convenio de la OIT.
Antes de iniciar el proceso de formación y actualización catastral de los municipios, como el caso del municipio de Cumaribo, la Corte Constitucional indicó que antes de, para poder iniciar este proceso de gestión catastral, catastro multipropósito, y para todos estos efectos deberá adelantarse primero la consulta previa con las comunidades que pueden o ser susceptibles de ser afectadas directamente. Bueno, es importante que establezcamos una diferencia entre el concepto de territorio geográfico y territorio amplio, porque el territorio geográfico comprende ese espacio reconocido legalmente bajo la figura de los resguardos u otras figuras semejantes, como la figura de los territorios colectivos, consejos comunitarios, mientras que el territorio amplio incluye un concepto mucho más amplio, precisamente, en el que se incluyen zonas que habitualmente ha ocupado la comunidad indígena o lugares donde efectúan tradicionalmente sus actividades económicas, sociales, espirituales o culturales, pero que no tienen un reconocimiento legal, jurídico, como sí lo tiene el territorio geográfico. En este sentido, la Corte Constitucional se ha pronunciado ampliamente y por eso resulta importante establecer con claridad desde el inicio el alcance que tiene el territorio y revisar las posibles afectaciones, esto mirándolo desde el territorio amplio, y poder revisar y prever posibles afectaciones al mismo para así evitar precisamente acciones de nulidad sobre los actos administrativos o acciones de tutela, acciones constitucionales de tutela que busquen proteger el derecho de las comunidades. Asimismo, es importante establecer la diferencia entre participación ciudadana y la consulta previa en materia ambiental. Al respecto, la Corte Constitucional ha sido enfática recordando la diferencia entre ambas figuras debido a su finalidad. Mientras las audiencias públicas buscan informar y mantener informados a los ciudadanos sobre el proyecto que se va a desarrollar, estas son digamos, son un mecanismo de socialización y en la comunidad se pronuncia, pero es su decisión finalmente, o la forma como se pronuncia, no resulta vinculante. Mientras que la consulta previa pues tiene un procedimiento específico y las comunidades, digamos, es un derecho de las comunidades sobre estas medidas que les afecten. Entonces, esa diferenciación resulta muy importante para poder dar cumplimiento al proceso de consulta previa cuando ésta sea requerida. Bueno, ya pasando a nuestra segunda parte, hablemos sobre el procedimiento para la consulta previa. La consulta previa tiene diversas etapas, las cuales se encuentran establecidas especialmente en la Directiva Presidencial 08-2020, la cual modifica parcialmente la Directiva Presidencial 10 de 2013. En esta se establece el procedimiento de determinación de consulta previa y la oportunidad para la consulta previa. Se establecen 5 etapas y esto inicia con el interesado del proyecto, obra o actividad, quien, interesado precisamente en adelantarla, tiene dudas o considera que puede darse afectación a comunidades étnicas que tengan presencia en este territorio amplio. Así, deberá adelantar su solicitud para poder proceder con la determinación de la consulta. Esta solicitud se presenta ante la autoridad de consulta previa, Ministerio del Interior, y quien tiene su formato específico para poder iniciar este procedimiento. En esta etapa, ya una vez se presenta ante el ministerio, se va a determinar si este proyecto, obra o actividad requiere o no la realización de la consulta previa, de acuerdo con este criterio de afectación directa que hemos mencionado, y una vez se adelante el estudio, se haga el estudio jurídico, cartográfico, geográfico o espacial, que es la información que el interesado en el proyecto, obra o actividad deberá allegar ante la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Esta verificación se hace, en un principio lo que hace el ministerio es oficiar a las entidades, entonces compara esta información o solicita información también a las diferentes direcciones del Ministerio del Interior y también al IGAC, la Agencia Nacional de Tierras, según corresponda,
y si tiene dudas sobre la información que tiene, podrá adelantar una visita de verificación y una vez esto ocurra, proferirá el acto administrativo en el cual se pronuncia sobre la procedencia o no de la consulta previa, esto en el término de 15 días de acuerdo al CEPACA, y ya con este acto administrativo bueno, se da inicio a esta segunda etapa de coordinación y preparación de consulta previa. Si efectivamente hay procedencia a la consulta previa, esta segunda etapa permitirá este espacio de interlocución entre el interesado del proyecto, obra o actividad o la medida que se desea adelantar y la subdirección de gestión de consulta previa, la cual va encaminada a coordinar y preparar el desarrollo del proceso consultivo que se va a adelantar. Esta etapa permite la preparación logística del proceso de consulta previa que se adelanta. Entonces va a permitir identificar los actores, los funcionarios, los responsables del proyecto de obra o actividad, coordinar estrategias que van a ser necesarias, identificar si efectivamente sí se requiere consulta previa o si lo que se requiere realmente es el consentimiento libre e informado, de acuerdo a lo que ha mencionado la Corte Constitucional que ya pudimos revisar. También es una etapa que permite identificar y anticipar eventuales actos administrativos, permisos o licencias ambientales que deban surtir en desarrollo también de la consulta previa o del proyecto de obra o actividad. Se abre así una tercera etapa, que es la etapa de preconsulta, que es una etapa en la que se empieza a desarrollar el diálogo previo con las autoridades representativas de las comunidades étnicas, con el fin de que éstas puedan entender en qué consiste la consulta previa, en qué consiste el proyecto de obra o actividad o la medida que se va a tomar y que se pueda acordar una ruta metodológica a partir de allí. Esta permitirá dar la explicación del marco normativo, sobre el marco jurídico y normativo sobre la consulta previa, esclarecer dudas sobre estas, explicar el proyecto de obra o actividad, resolver dudas que existan al respecto que la comunidad tenga. Permite también la construcción de una ruta metodológica de la consulta y culmina con la instalación o apertura formal a unas reuniones y con esto se abre a la etapa de consulta previa y que permitirá garantizar la participación real de las comunidades en estas medidas que se prevean, que sean susceptibles de afectarles. Se inicia con una reunión que se lleva a cabo y bueno, a partir de ahí diversas reuniones que se podrán llevar a cabo y adelantar con las comunidades y en la cual precisamente se busca establecer, hacer un análisis, una identificación de los impactos y la formulación de las medidas de manejo que se deberán tomar al respecto. Esto puede llevar finalmente a que se establezcan acuerdos con las comunidades, en cuyo caso se deberá protocolizar el acuerdo suscrito o puede que finalmente no se llegue a ningún acuerdo. Si no hay ningún acuerdo, aquí la pregunta es, ¿qué hacemos? Bueno, la Corte Constitucional ha indicado, como ya lo mencionamos, que no existe derecho a veto de las comunidades, es decir, que aun cuando que no hubo un acuerdo, se estableció el proceso de consulta previa de conformidad como lo hemos revisado, de conformidad al procedimiento, si esto finalmente no culmina en un acuerdo, deberá acudirse entonces al test de proporcionalidad. Sobre esto, la Corte Constitucional ha indicado que las medidas que se tomen deberán ser objetivas, deberán ser razonables y proporcionadas a la finalidad constitucional que se desea lograr. Esto nos indica también que las medidas que esto es una oportunidad para que se organicen las medidas de manejo precisamente que se tomen para mitigar o corregir las posibles afectaciones que se puedan dar a las comunidades. Es decir, que la decisión que se tome deberá ser objetiva, razonable y proporcionada y que deberán tomarse las medidas de manejo indicadas, las medidas de manejo adecuadas para prevenir precisamente el daño a las comunidades. Y finalmente, pues la etapa quinta, la última etapa, que es el seguimiento del cumplimiento de las medidas, es decir, que
no basta únicamente con suscribir los acuerdos, no basta únicamente con que si no se suscribieron finalmente, que no se lograron acuerdos, se acuda al test de proporcionalidad para tomar estas medidas de mitigación, sino que durante todo el proceso se haga realmente un seguimiento al cumplimiento de estas medidas que se tomaron. Entonces, esto va a permitir un seguimiento periódico al cumplimiento de los acuerdos o a las medidas de manejo que se hayan establecido de acuerdo con el test de proporcionalidad. Finalmente, se cierra la consulta previa cuando ya se haya evidenciado que hay acuerdos, el cumplimiento de los acuerdos efectivamente, y bueno, con esto se da fin o culmina el proceso de consulta previa. Hablemos un poco sobre las salvaguardias que mencionamos antes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en jurisprudencia la importancia y las obligaciones que tienen los estados de garantizar las salvaguardias. Esto es, de garantizar que las empresas, el interesado en el proyecto, obra o actividad, cumpla unos requisitos específicos que permitan garantizar la protección de las comunidades antes de que se vaya a adelantar esta medida. Entonces, el Estado es quien tiene el deber de ser quien fiscalice, quien controle precisamente todo el proceso de consulta previa y las medidas que se tomen al respecto. Así, entre las salvaguardias se ha establecido, por ejemplo, la necesidad de adelantar los estudios de impacto ambiental. Estos estudios de impacto ambiental, como revisamos, se dan cuando se va a dar una explotación o exploración de recursos naturales, y precisamente los estudios buscarán que se pueda evaluar la incidencia social, económica, espiritual que puedan haber en las comunidades o afectaciones también al medio ambiente, que estas actividades de desarrollo estén previendo sobre los pueblos. Sobre esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en el caso Saramacca contra Surinam, se pronunció ampliamente. Otra de las salvaguardias que se ha establecido es compartir razonablemente los beneficios que se produzcan de la explotación de los recursos naturales o que se deriven de las actividades. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que esto es inherente al derecho de indemnización justa que tienen las comunidades, de acuerdo al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual indica que cuando se estén usando, si se están usando, o implica que cuando se estén usando su propiedad, estas también puedan beneficiarse de la exploración o explotación que resulta de este. Esto, en el caso Saramacca versus Surinam, fue reiterado también en el caso de pueblos Cariña y Loconto. También dentro de las salvaguardias que se ha establecido, se ha hablado sobre la debida diligencia. La debida diligencia precisamente permite garantizar los derechos de las comunidades, y sobre esto existen informes del representante especial del secretario general para la cuestión de los derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas, especialmente también en el informe de John Ruggie. Se ha establecido que es importante garantizar la debida diligencia de las empresas y que se pueda identificar y evaluar la naturaleza de las consecuencias jurídicas, de las consecuencias negativas que pueda tener, ya sea actuales o consecuencias potenciales que puedan tener la intervención que se va a hacer sobre los derechos humanos. Asimismo, se ha establecido el deber de identificar los posibles impactos negativos que tengan estas actividades empresariales y que se puedan mitigar y se puedan contrarrestar los mismos. Finalmente, como lo mencionamos y quiero reiterarlos para todos los defensores y defensores del Estado, es el Estado quien tiene el deber de fiscalizar y controlar todas estas medidas y quien tiene el deber de garantizar la consulta previa. Es el Estado colombiano quien reiteradamente en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido condenado precisamente por violar el derecho a la consulta previa. Por eso resulta importante que
se garantice que sea el Estado quien esté enfrente del proceso de consulta previa y quien garantice realmente que que se lleve a cabo el procedimiento de conformidad y por supuesto que se den todas las garantías de tutela efectivas para proteger los derechos a través de sus órganos judiciales correspondientes. Finalmente hablaremos sobre algunas buenas prácticas en materia de consulta previa. Unas buenas prácticas y unas malas prácticas. Para empezar por las buenas prácticas, es importante que se provea información precisa, completa, significativa a los pueblos sobre el proyecto que se va a adelantar. Es importante que la información no esté a medias, que la información no sea parcial, sino que realmente se garantice el derecho de información y participación de las comunidades. Es importante que se garanticen las salvaguardias y que el Estado recuerde que es quien tiene el deber de garantizar estos derechos de las comunidades. Por eso deberá adelantar todos sus esfuerzos desde las instituciones del Estado para que las empresas o el interesado en el proyecto o obra o actividad cumpla precisamente con sus deberes, especialmente con el deber de debida diligencia. Es deseable también que se formulen indicadores. Esto va a permitir que se pueda verificar la legitimidad, la validez de los procesos de consulta previa, que se pueda hacer un monitoreo con mucha más facilidad, que se puedan también obtener datos que sean claves para monitorear los avances y los retrocesos que hay en el proceso de consulta previa. Y también hacer un análisis de costo-beneficio de los procesos de consulta previa y que estos permitan también determinar cuáles han sido los beneficios económicos que cada una de las partes ha tenido. ¿Cuáles son esas malas prácticas en el proceso de consulta previa o conductas prohibidas para los servidores y servidoras públicas y defensores del Estado? No se deben adelantar actuaciones que busquen desintegrar a estas comunidades o que busquen negociar de pronto de forma individual con algunos miembros de la comunidad o que no tengan en cuenta realmente sus autoridades representativas. Esto ha sido bastante objeto de estudio por parte de la jurisprudencia. No se puede reducir el trámite a una notificación o adelantar reuniones informativas, audiencias que realmente no agoten el proceso de consulta previa. No se debe agotar un mero trámite formal o entenderse esto como un mero trámite formal o simbólico o únicamente responder a los tiempos de las autoridades o del interesado y que no responda a los tiempos de las comunidades. Es importante recordar que el proceso debe ser flexible. No se debe limitar a indicar únicamente que se ha agotado la consulta previa cuando únicamente se agotó el trámite cuando debía adelantarse, el trámite del consentimiento libre e informado y debía contarse con la anuencia de las comunidades. Entonces, diferenciar muy bien entre consulta previa y consentimiento libre e informado. Y no se debe delegar la consulta previa en una empresa interesada, en la empresa interesada o en el proyecto o en terceros. Esto es importante y recordamos nuevamente que es deber del Estado, es un deber de las autoridades estatales adelantar la consulta previa y que es el Estado colombiano quien tiene riesgos de demandas si esto no se hace de conformidad. Bueno, queremos agradecer a todos por su participación en este espacio y les pediremos que diligencien la evaluación que se encuentra en la plataforma. Muchísimas gracias a todos. Un feliz día.